Para ver una calidad alcohólica en cualquier destilado, sobre todo si viene de madera, es decir, brandys, whiskies, rones, venimos aquí abajo, el alcohol llega más clarito, yo creo que es un alcohol, yo aspiro bastante fuerte, pero si no vamos haciendo como un perfumito y sentimos que el alcohol llega muy bien, y si venimos aquí arriba es muy claro que la percepción del alcohol baja y siento más, en este caso, la madera, ¿de acuerdo? Hoy, queridos toditos, tenemos un gran evento masterclass, un pequeño show en la barra con el Brandy Torres. Lo vamos a disfrutar y vamos a aprender mucho sobre el brandy. Sin duda, uno de los eventos, de los masterclasses más interesantes, más fascinantes y mejor presentados de que visité. Bueno, ya vámonos. Atacar brandy. Comenzamos a explicar un poquito, nada, súper cortito, la tradición de Torres. Nos explicaría un poquito de cómo somos, para entender un poquito por qué hacemos los brandys de la forma en que lo hacemos, y luego sí entraríamos ya en materia brandy, es decir, hablar de la materia prima. La materia prima nuestra es una cosa bastante especial, que es la uva, y después, si les parece bien, nos vamos a ver cómo aplica todo esto en coctelería. Como saben ustedes, Torres es una casa muy famosa por sus vinos también, además de por sus brandys. Con los vinos, Torres está presente en 170 países diferentes, con grandes vinos muy conocidos, y en brandy estamos presentes en 40 países diferentes también. Es una división entonces de la familia Torres. Es una empresa familiar con 5 generaciones elaborando vinos y destilados. El corazón de nuestra división de espirituosos específicamente tiene el brandy como centro bien importante, pero elaboramos también un licor de cáscaras de naranjas que lo vamos a probar después, que es Magdala, que es sensacional. La base es brandy. Elaboramos un pisco en el norte de Chile, en una zona súper desértica, que también lo vamos a probar. También viene de la uva. Y lo único que elaboramos que no viene de la uva, siendo que Torres es una casa intrínsecamente ligada con la producción de vid, por eso hacemos brandy, por eso hacemos pisco también. Lo único que no hacemos con uvas es tequila, que lo hacemos en Jalisco, México, evidentemente con agave. Brandy se puede elaborar en todo el globo, en todo el planeta. De hecho, se elabora muchísimo brandy en los Estados Unidos, en Armenia, en Alemania, en la India, en Filipinas. Se elabora brandy en prácticamente todo el globo, pero si vamos a buscar los mejores brandys, ya hacemos un zoom o hacemos un poquito más de foco en esta parte de aquí. España, Francia básicamente, porque tienen los mejores vinos, que es materia prima del brandy. Entonces, dentro de ya ese foco que hemos hecho en Europa, específicamente sur de Europa, tenemos las grandes categorías, ¿no? Estamos los brandys españoles, aquí está Penedès, está Jerez, y más arriba está, por supuesto, Cognac, inclusive Armagnac también, que no sé si lo han probado, pero es un destilado que viene también de la uva, entra dentro de la categoría brandy. Y si me apuráis, entra también pisco como bebida que tiene origen en la uva. Es decir, en los concursos internacionales, cuando se premia mejor brandy del mundo, entran todos los brandys españoles, todos los brandys del mundo, por supuesto, Cognac, Armagnac, inclusive también el pisco. Torres es una familia que trabaja la vid desde hace muchísimos años, siglos en realidad. Oficialmente los primeros registros nos marcan que ya en 1678 se elaboraba vino, y lo hacía la familia Torres en el Penedès, que es una zona vinícola muy conocida en el país, como sabéis. La empresa nace en realidad fundada como Bodegas Torres cuando don Jaime Torres, que este señor que tenemos aquí, vuelve de Cuba. Él nace en el Penedès, muy cerquita de Barcelona, con 15 años. Se va para Cuba. En la ley de la época, el hermano mayor siempre heredaba todo prácticamente, y los segundos, terceros hijos tenían que buscarse la vida. Por tanto, si el hermano mayor, don Miguel Torres, estaba a cargo de los viñedos, don Jaime, que era el hermano más pequeñito, con 15 años va para Cuba, trabaja mucho en Cuba, le va muy bien, y cuando vuelve pone todo ese capital en los viñedos que eran familiares. Es decir, Torres elaboraba vinos, tenía unos barriles y los vendía básicamente para la gente de las poblaciones cercanas. No había etiquetas, no había botellas, en general en la época, se vendían los barriles, sabías que era un barril de Torres, por tanto se pagaba bien, pero no había marcas como tal. Cuando vuelve don Jaime Torres, en 1870,
desarrolla toda la exportación de vinos, inclusive hace algo muy insólito para la época, que es vender los vinos del país en el Caribe, en los Estados Unidos. Contemos que el negocio en aquella época no se movía como se mueve hoy. Poner un vino tuyo del otro lado del mar era una cosa bastante insólita. Don Jaime Torres, para poder hacer esa gran empresa, pasar de un viñedo familiar a algo mucho más grande, pone una cuba de 600.000 litros, que es una cosa gigantesca, que era un récord, probablemente todavía sea un récord, una cuba de ese tamaño, un barril tan grande que más o menos sería como 2 veces esta sala, pero hacia arriba, una cosa gigantesca que le permitía hacer vinos y venderlos a gran escala, incluyendo también el norte de Europa, los países bálticos, etc. Vamos a probar hoy este brandy que tenemos allá y este brandy que tenemos aquí, que fueron elegidos varias veces mejor brandy del mundo, es decir, en competición con todos los cognacs, todos los brandys del mundo. Estas dos botellitas han ganado algunas veces, varios años, premio mejor brandy del mundo, que para una empresa familiar es algo muy meritorio, porque competimos con grandes monstruos, monstruos en el sentido bonito de la palabra, ¿no? Empresas grandes que sacan brandys y cognacs muy potentes, Hennessy, Martell, Rémy Martin, Courvoisier. Entonces poder competir con ellos y meter nuestros brandys en ese nivel es un orgullo para nosotros. Este señor que vemos aquí es don Matías Llobet. Matías Llobet es nuestro maestro destilador. Si bien los diseños del brandy son de la familia, don Matías es quien administra y que hace que eso sea posible, que ese diseño se lleve a cabo, que en esta botella encontremos esos aromas que se imaginaron a la hora de elaborar el brandy. Don Matías es un gran maestro mezclador y destilador también, uno de los tótems de la industria del brandy. Trabaja con nosotros desde el año 85, son 34 años ya, y tener un maestro destilador que tiene tanto tiempo contigo es una cosa bastante interesante, porque los aromas van cambiando de persona a persona. Si yo digo canelas o tabaco, no es exactamente la canela y el tabaco que ustedes tienen en mente, porque es una experiencia muy personal. Por tanto, cómo tiene que saber el Torres 10 y cómo tiene que saber el 20 y Jaime I, lo puedes apuntar. Tiene que tener estos aromas, pero al final tiene que estar en el cerebro olfativo de alguna persona. Es una especie de disco duro de la compañía. Don Matías lo cuidamos, como podéis imaginar, ¿no? Le llevamos agüita en verano, lo pegamos en invierno. Es una persona capital para nosotros. Vamos a materia prima. Empezamos a desgranar las 3 partes de producción de brandy, es decir, el viñedo como materia prima, aquello que necesitas sí o sí para hacerlo, destilación, convertir aquel vino en un destilado alcohólico potente, y después la madera. Cuando probamos cualquier brandy, por ejemplo, sentimos un aroma de madera, pero también como de uva dulce, sentimos el alcohol. Y con eso está todo el proceso. Hay uva, hay madera y hay alcohol. Las 3 partes que dijimos. ¿Dónde lo vas a sentir más? ¿Dónde vas a sentir más cada una de estas cosas? Si venimos con nariz a la parte de abajo de la copa, solo por el hecho de que la nariz está más cerca del líquido, el alcohol se siente en primer plano. Cuando tú separas la nariz un poquito del líquido, ya no se siente tanto el alcohol, porque dejas unos centímetros de diferencia y te permite ir a buscar otros aromas. El alcohol es maravilloso, pero se superpone y te colapsa con el resto de aromas. Si nuestra nariz queda colapsada de alcohol, ya no sentimos prácticamente nada más. Por tanto, para ver una calidad alcohólica en cualquier destilado, sobre todo si viene de madera, es decir, brandys, whiskies, rones, venimos aquí abajo, el alcohol llega más clarito. Yo creo que es un alcohol, yo aspiro bastante fuerte, pero si no vamos haciendo como un perfumito y sentimos que el alcohol llega muy bien. Y si venimos aquí arriba, es muy claro que la percepción del alcohol baja y siento más, en este caso, la madera, ¿de acuerdo? Por eso estas copas a mí me gustan mucho, porque son anchas. Este juego que hacemos de separar alcohol del resto de aromas no lo podemos hacer en un catavinos pequeñito, porque todo se junta, ¿de acuerdo? A la hora de probarlo en casa, es decir, de probar un brandy en general, va muy bien, porque al final el producto es todo entero, los aromas de las maderas y el alcohol. Pero a nivel profesional, cuando catamos nosotros, necesitamos separarlo, ¿de acuerdo? Ver cómo evolucionan las dos cosas por separado. Tenemos el viñedo. El Penedès es una zona vinícola bastante especial, a unos
50 kilómetros, media horita más o menos, un poquito más de Barcelona, dirección sur. Tenemos el Penedès como zona vinícola. Es una zona vinícola bastante especial porque nace en la playa, es decir, a 0 metros nivel de mar, y termina en la montaña. Esto te permite tener diferentes variedades, porque sabemos que una variedad como Moscatel en la playa, es decir, 0 metro nivel de mar, te va a crecer fenomenal, y a 300 metros ya no te va a crecer bien. Un Cabernet te va a crecer bien a 400 metros, o un Macabeo, pero a nivel de mar no, o a más altitud tampoco. Una parellada, que la tenemos en un Jaime I, que es 100% parellada, te va a crecer muy bien a 700 metros de altura, que es un poco el límite donde la planta de la vid puede vivir, pero jamás te va a crecer bien abajo. Entonces, tener una zona vinícola donde el suelo tiene unas características buenas para la vid, la cantidad de sol que recibes no es ni mucha ni poca, está muy estudiado cuánto tiene que recibir, cuántos días de sol al año o cuántas precipitaciones. O sea, hacer vino no es una cosa tan sencilla, requiere unas condiciones climáticas bastante especiales. Vuelvo un poquito para atrás, si me permitís, para enseñaros un mapa del mundo. El vino se puede elaborar prácticamente solamente en esta franja de aquí, que es 35 a 55, me refiero a los paralelos, es decir, abarcaría desde los Estados Unidos, California, si seguimos en línea, España, Francia, Portugal, Canarias entraría, por supuesto. Ya para Alemania estamos acabando la posibilidad de producir vinos, y más arriba de Alemania ya no se podría hacer. En el Caribe tampoco se puede, en el centro, en el Ecuador. En cambio, abajo vuelve a ser posible hacer vinos entre el 35 y el 55, es decir, Chile hace vinos, Sudáfrica hace vinos, Australia hace vinos. Es un milagro un poquito hacer vino, necesita suelos y unas condiciones determinadas. Zonas productoras. Brandy, dijimos que es una categoría global, es la tercera categoría en ventas a nivel global. Esto es bueno porque es una categoría muy estable. La categoría que más se vende a nivel global es whisky, luego viene el vodka y luego viene el brandy desde hace unos 80, 90 años. Desde que hay registros de venta, el brandy está ahí fijo e inamovible. Se vende muy bien, aquí por supuesto, en los Estados Unidos. Asia es un mercado súper importante para el brandy también. Botellas muy caras se venden en la China, en Japón, en Hong Kong, etc. A nivel de producción cerramos el foco, España, Francia. Dijimos que Cognac, Penedès y Jerez son tres categorías muy reconocidas, generalmente los premios van por aquí. Cognac funda la categoría como tal, es decir, se destilaban vinos en España desde tiempos inmemoriales, pero Cognac empieza la producción con marca. En 1500 aproximadamente, siglo XVI, empiezan los holandeses a comprar uvas por aquí, a destilarlas y a vender ese producto en el norte de Europa. Los holandeses eran los comerciantes, ellos no producían, compraban de los franceses en el puerto de La Charente los cognacs, los destilaban allí, se los llevaban al norte de Europa, y eso empezó a hacer crecer fuerte la categoría. Aún a día de hoy, Inglaterra, Alemania, países bálticos son mercados muy fuertes para el brandy. Cognac hace un estilo de brandy muy reconocible. Cuando coges una copita de cognac, esta no lo es, pero hacemos de cuenta, el alcohol llega con un impacto muy fuerte, la cantidad de alcohol es igual que la nuestra, pero la percepción del alcohol es mayor. Pensemos que ellos destilan a la forma tradicional, con alambiques tradicionales, destilan muy bien, entonces ponen el foco en el alcohol. Cuando hueles un cognac, el impacto del alcohol es bastante potente, te da una serie de aromas florales, canela y corta. No tiene un repertorio aromático muy largo, pero porque el foco es el alcohol, ¿de acuerdo? Cuando vas a una categoría como Jerez es un poquito al contrario, es decir, el foco está puesto en los aromas que te va a dar la madera. El alcohol es un alcohol de columna, no suele ser destilación tradicional, pero va a ir a barricas que añejaron vinos de Jerez que son súper aromáticos y que le van dando forma a ese alcohol, y al final te queda un producto muy aromático. Cognac es muy seco, pruebas el cognac, pasó por garganta y no te deja sabor y aroma, es seco a propósito. Jerez es un poquito todo lo contrario, ¿no? Es más bien dulce. Para hacer coctelería generalmente apuntamos a un perfil más seco, bien el de Cognac, bien el nuestro también. Torres, por una cuestión geográfica también, cerquita del Mediterráneo, no tiene el frío del Atlántico ni de Cognac, ni tiene el calor de Andalucía, por tanto nuestro perfil es bastante balanceado. A nosotros nos gusta mucho, no es tan seco, no es tan dulce.
y nos gusta el perfil que encontramos. Vamos a llevar a boca al 10, así pasamos enseguida al 15. Yo les propongo hacer un par de sorbitos. El primero nos va a ayudar a embrandinar la boca. Apunta que acabamos de inventar una palabra. El primero en realidad lo que hace es recubrir las microheridas que tiene la boca tiene microheridas, no somos conscientes, y el alcohol en el primer sorbo nos va a arder un poquito, el segundo es el bueno, y lo que vamos a buscar es cómo va de retrogusto, es decir, cuando pasa el brandy y ya pasó, si cerramos la boca y soplamos un poquito por nariz, tiene que venir algo, tiene que volver algo. Es el aftertaste en inglés o retrogusto en castellano. Vamos a buscarlo con un sorbo generoso. Lo hacemos pasar y disfrutamos del recuerdo que nos va dejando el brandy una vez que pasó por nariz y por boca. En este brandy que probamos anteriormente en Torres 10 hay 3 variedades diferentes de uva: Macabeo, Xarel·lo y Parellada. Cada una te da diferentes cosas, ¿no? Xarel·lo es una uva que te da alcohol, percepción de alcohol. Macabeo te da un punto muy frutal. Parellada te da un punto más floral. Por tanto, hacemos 3 vinos diferentes para este brandy que tenemos aquí. Los destilamos por separado, los envejecemos por separado y recién se juntan un poquito antes de ir a las botellas. Todo el proceso va cada variedad por separado. Sin barrica no habría color ni habría estos aromas. Lo que tenemos aquí es un reflejo de la viña, de la materia prima, pero al brandy aquí le falta toda la parte de madera. Vamos a ir a barricas. Os voy a pasar 2 tipos de barricas diferentes. Barrica de roble americano, esta que es más larga, ¿sí? Y barrica de roble francés, esta que tenemos por aquí. Hacemos brandys con las dos nosotros. Son partes de la barrica, son las buenas. Como veréis, y yo te la voy a pedir un segundito más solo para explicar una cosita. Lo que usamos es roble francés, roble americano, que no ha contenido ningún líquido antes, ningún bourbon antes tampoco. Recibimos la madera y un tornelero en casa lo que hace es darle esta forma. El roble es muy bueno porque se dobla muy bien. Cuando le prendes fuego consigues esta curva. Si no hubiera curva no hay posibilidad de hacer barrica. Y a la vez es muy resistente, o sea, se puede curvar, pero es resistente, súper resistente. Aporta el roble unos aromas súper delicados, tostados, vainilla, coco, tabaco, café. Todo esto el roble te lo va a dar naturalmente, está presente en la madera. Y además tiene una particularidad no tan glamurosa, pero muy útil, que es que no crea hongos. Pensemos que una madera en contacto 20 años, 30 años con un líquido, lo normal sería que llene hongos y esos hongos entrarían en tu líquido. El roble no los crea, por tanto es la madera ideal para añejar no solo brandy, sino prácticamente todas las bebidas destiladas van a ir al roble. Roble americano, roble francés. Tenemos el Torres 10 y el Torres 15, ambos son roble americano. ¿Qué nos da el roble americano? Mucha expresión. El roble americano tiene unos agujeritos, unos poros bastante grandes, relativamente grandes. En realidad son súper pequeños, son 10-12 milímetros de poro. Pero si pensamos que el roble francés tiene 4 milímetros de poro, el roble americano en realidad tiene una especie de agujeros grandes para lo que es un roble y hace que el brandy respire. Es decir, está dentro de la barrica, pero está en contacto con lo que está pasando fuera. Si hay una brisa marina, si hay unos árboles determinados, si hay unos aromas determinados fuera, entran en el líquido. Y el líquido también sale por esos agujeros. Cuando entras a una destilería, por ejemplo esta de aquí, una nave de añejamiento, huele un montón a alcohol, es alcohol en evaporación. Pensemos que el líquido que probamos antes tiene 69 grados, punto 5, nosotros lo rebajamos a 55 grados cuando vamos al barril y cuando lo recogemos años después está en 40-41 grados. ¿Dónde está el alcohol que se fue? Evaporado. Probamos el 15 y yo les pediría, si es posible, compararlo con el 10. La cata al final es un juego de comparación permanentemente. Tenemos el 10, vimos que hay mucha madera. Probamos el 15, también hay madera, pero el punto es más acaramelado, es como más dulce. Baja el impacto de la madera y te deja entrar un poquito más de aromas acaramelados, toffees, más dulzor.
El 15 es más potente, es más power, tiene mucho punch. Es un brandy que sacamos para coctelería. El 10 mucha madera, el 15 más acaramelado, mucho poder, muy resistente, como más denso también, ¿no? Generalmente trabajamos con 5 hileras. Una solera es un método de añejamiento muy español, muy nuestro, que es mezclar brandys jóvenes con brandys antiguos todo el tiempo. Lo que sería un blend, como si fuéramos en el mundo del whisky, que al final juntamos diferentes procedencias, pero permanentemente, día a día, no al final del proceso cuando ya está acabado el brandy, sino que todo el tiempo se va mezclando. ¿Cómo se hace? Imaginaros esta pirámide de barricas, pero con 2 escalas más. Básicamente de aquí hasta este techo, más o menos. El destilado blanco, es decir, esto que tenemos aquí, entra por arriba de la solera, se mezcla con brandys que ya están en la barrica. Si una barrica tiene 3 partes, digamos, ¿no? Son 300 litros cada barrica, 240 es el líquido porque dejamos un espacio para oxigenación. De esos 240, 80 litros más 80 hacen los 3 tercios. Hay 2 tercios, metemos 80 litros del destilado nuevo que se mezclan con el brandy que ya está en la barrica. Por tanto, pasan años en que este destilado se va mezclando lentamente con brandys que tenemos en la empresa, brandys jóvenes al principio, le van a dar canela, le van a dar tabaco. Al cabo de un tiempo, Matías, el maestro mezclador, hace una pruebita con esta solera, prueba o en su mano o en una copita, sale de la destilería porque hay tanto alcohol que no te va a permitir probar, y va viendo si esta hilera de barricas ya le aportó el tabaco, el café, y autoriza el pase de 1 tercio, 80 litros solamente a la barrica de abajo, y eso desencadena toda una bajada. Cada nivel le va aportando diferentes aromas. Los niveles intermedios son brandys que tienen 8, 9 años, 10 años, le dan canela, le van dando algo de vainilla también. Brandys que están tocando el suelo, es decir, las barricas que ya están al final, con las que llenamos las botellas, le van a dar un punto más floral, más de jazmines, más de rosa. No lo van a sentir en el 10 ni en el 15, lo van a sentir cuando avancemos a brandys extra antiguos. Jazmines, rosas secas, son brandys que llevan 30 años haciendo cada día este movimiento de expansión. Cuando llega el mediodía, el calor de la tarde, cuando llega la noche, el brandy se contrae. Pero además esto lo hace con cambios de presión atmosférica, se ensancha y se contrae, y también lo hace en primavera, invierno, verano, otoño. O sea, todo el tiempo, por razones varias de temperatura, presión atmosférica, estaciones del año, el brandy está entrando y saliendo, entrando en la madera y volviendo, entrando en contacto con todo eso, en movimiento permanente. Hagamos un ejercicio, probemos el 20 y veamos si se parece al 10 y al 15. El 10 y el 15 son un poco hermanos por el proceso de producción y por tipo de uva también. El 20 es algo diferente. Vamos a ver si realmente es algo bastante diferenciado de lo que estuvimos probando antes. Parece que hubiera más alcohol. El alcohol tiene un impacto bastante más fuerte. La canela llega bastante más clara. Y la vainilla, el alcohol lo vamos a sentir, como dijimos antes, aquí abajo, y la canela, vainilla, aquí arriba. El retrogusto es cortos, muy estilo coñac. Lo probamos, pasa, siento algo más, pero enseguida me deja el paladar limpio de aromas. Roble francés, no falla, es un corte muy seco, al estilo muy coñac. Vamos a ver cómo aplica en coctelería. Primera vez que aparece la palabra cóctel escrita en 1806. Alguien en Estados Unidos le escribe a un periódico de Nueva York y le dice: ¿qué es eso de cóctel? Vengo escuchando cóctel, cóctel, cóctel por todos lados. ¿Qué es? Y le contesta el redactor: un cóctel es una bebida espirituosa estimulante que consiste en un spirit, agua, bitter, amargos y azúcar. Y si vemos, es la definición de un old fashion prácticamente, ¿no? Peugeot ponía su bitter. El bitter, evidentemente, como su nombre lo indica, es sumamente amargo, por tanto compensaba con un poquito de azúcar. Probablemente no era azúcar líquida, pero sí que utilizaba un terroncito de azúcar. Le ponía brandy porque era algo muy normal en Nueva Orleans, herencia española francesa, beber brandy. Brandy era la categoría reina en aquella ciudad, y la gente bebía ese bitter
y lo compraba. Por tanto, él iba haciendo venta sugerida de su producto. Había quien en Nueva Orleans gustaba de los licores europeos. Nueva Orleans es una ciudad muy cool, llena de gente artista, bohemia, músicos, pintores, etc. Por tanto, iban a buscar a Europa y podían importarlos, podían pagarlos, licores extraños. En aquel momento lo que hacía furor era la absenta. Por las propiedades alucinógenas, estimulantes del ajenjo, la absenta era algo que los volvía locos. Aparte era sumamente moderno y muy bohemio. Había quien ponía un poquito de absenta en un vaso o una copa súper fría. Nueva Orleans también es una ciudad muy cálida y muy húmeda. Y ponía esa mezcla que Peugeot había hecho famosa con su bitter Peugeot, un poquito de brandy y un poquito de azúcar. Si tenía ganas esa persona en casa, hacía simplemente un twist chiquitito de limón y con ese limón venía aquí dentro. ¿De acuerdo? Y esto en la época era muy consumido. Es la base de un cóctel muy famoso hoy día. Si lo sabéis, y no es fácil, me caigo aquí de espaldas. Sazerac. Buenísimo. ¡Ole! Es la base de un Sazerac. Peugeot, originalmente brandy. Sazerac, de hecho, era una marca de brandy. Sazerac et Fils, Sazerac e hijos, en una empresa de brandy. Y es la base del Sazerac, que después de la filoxera, que es aquella enfermedad que tuvieron las plantas de vid, que afectó la producción, comienza a hacerse en Estados Unidos con Bourbon o con Rye, mejor dicho, pero originalmente es con brandy. En aquella época, no solo Nueva Orleans, sino Nueva York, San Francisco, Chicago, etc., aparece la cultura coctelera tal como la conocemos hoy en día, ¿no? Los grandes próceres. Aquí tenemos a Jerry Thomas, que andaba por esas ciudades haciendo su Blue Blazer, aquel cóctel con fuego, maravillando a la gente con sus herramientas de plata. Jerry Thomas era un flair bartender en el 1800, una cosa de locos, creativo a más no poder, y saca el primer libro de coctelería, que es The Bon Vivant Companion, que es este libro que está aquí, de 1862, donde el brandy es súper protagonista. Los dibujos de los cócteles son casi todos cócteles con brandy, brandy crusta, brandy escafa, Puss Lamour. 40% del recetario de estos libros son con brandy. Dijimos que Nueva Orleans era muy impulsora de la coctelería y el brandy estaba muy instalado en la ciudad. 20 años después de Jerry Thomas llega el otro super prócer de la coctelería, que es Harry Johnson. Dos señores de bigotes, los dos, ¿no? Harry Johnson en este librito deja sentados no solo un gran recetario de cócteles y de cócteles con brandy específicamente, sino también cómo tiene que ser un bar, desde el inventario hasta los escandallos de los cócteles, hasta la limpieza de la barra, hasta cómo recibimos a nivel hospitalidad a un cliente. Ahí ya te dice que cuando llega un cliente lo primero que pones es un vasito helado, y luego a partir de ahí todo lo que hacemos hoy en los bares está en este librito, que es el Bartender's Manual de Harry Johnson, de 1882, 20 añitos después de Jerry Thomas, ¿no? Harry Johnson es un poco el contrapunto de Jerry Thomas. Jerry Thomas era un artista maravilloso y Harry Johnson es quien le da forma al bar moderno, ¿no? O sea, vale muy bien, pero vamos a ver cómo podemos hacer dinero con los bares, ¿no? Pone un bar en realidad en la situación real, ¿no? Son los dos grandes libros fundacionales de la Golden Age, de la edad de oro de la coctelería. Todo aquello que era maravilloso a nivel de estándares de producción. Los barmans atendían al primer cliente cuando llevaban 4 o 5 años de backs, ya viendo cómo trabajaban los barmans mayores, y a partir de ahí, a los 4 o 5 años recién podían servir a un cliente. El nivel de calidad era altísimo. Ya hacían jarabes, hot maids, sodas, todo lo que hacemos hoy en día lo hacían con menos posibilidades. Pensemos que estos bares recibían el hielo en una carreta en la puerta, entraba en un bloque de hielo gigante y ese era el hielo que tenían que trabajar, ¿vale? Vamos a hacer un sidecar, la versión original del Harris. Si vas hoy al Harris New York Bar, te lo van a hacer en versión original, que significa 3 partes: una parte de zumo de limón, una parte de brandy y una parte de licor de cáscaras de naranjas, que lo tenemos aquí. Déjame enseñaros las 3 partecitas. ¿Cómo creéis que es un cóctel con una parte entera de zumo de limón?
ácido, a sangre. O sea, fuerte, es un punch. La versión original es esta, la gente bebía duro. Primero el ácido del limón, luego el brandy, dulcificándote un poco el paladar, y el final te lo da un licor de cáscaras de naranjas. Por tanto, tienes un efecto de golpe de entrada y de caricia posterior, ¿no? Es como una patada y después como un besito, ¿no? Es una cosa así. La versión que hacen en Inglaterra, en el Savoy Hardy Craddock, justamente, es 4 partes. La cambia un poco, la hace un poco más amable, y yo la voy a hacer aquí en 4 partes. 2 de brandy, 1 de limón, 1 de licor de cáscaras de naranjas, buscando una versión que en realidad fue más exitosa porque fue más rebajada en cuanto a alcohol, más amable. Vamos con esa partecita de limón. Vamos con las 2 de brandy. Si lo hacéis en casa o en los bares, un dash súper corto, dash real, cortísimo, de jarabe de azúcar si queréis, lo va a acabar de redondear y lo va a poner un poquito más en el 2019, en la época actual, lo va a hacer un poquito más agradable. Lo voy a hacer en versión Hardy Craddock, versión Savoy, bastante durillo igualmente. Copita. Abel la puso a refrescar, yo antes le había hecho una crusta, tiene que ser una copa helada. De hecho, el cóctel, cuando se hace, va directo sin colar para hacer una capa de hielo aquí. Tiene que ir muy frío, que es lo que te va a matar un poco el ácido del limón. Le echo una crusta, la versión del Savoy tenía esa crusta y forma parte. Tienes que morder un poquito y luego entrar al limón. Versión original, dijimos, directo. Versión nuestra aquí, lo voy a hacer doble colado, le va a dar una textura un poquito más moderna. Twist de limón arriba. Y ya estamos. Señor. El Sidecar. Bueno, al final el sentido es que vean que tiene el brandy aplicación, que no es excusa ninguna para decir yo no uso brandy porque, bueno, porque no lo he probado, pruébenlo, porque no lo conozco. Ya hoy, después de hoy, ya lo conocen perfectamente, ¿vale? Y que se puede aplicar tanto en la coctelería tropical como en una coctelería clásica, con algunos twists de clásico. Gracias por venir todos, muchísimas gracias. Precioso los chocanes, me encantó. Gracias. Gracias, señores. Mira, acá tenemos algo muy sumamente especial, tan especial que hasta mis lentes he quitado. Está muy cool. Es el Bartender's Guide de Jerry Thomas, y en ese libro del Bartender's Guide, que llega desde 1862, ahí se explican por primera vez cómo, pues, crear tu bar, cómo limpiarlo, qué tenerlo, cómo hacer tus cócteles. Mira, lo abro, crème de chocolate. Esto no puede ser coincidencia que me dan crème de chocolate. El primer cóctel en el libro. Bueno, vamos a cóctel número 11, porque 11 es mi número. Cóctel número 11 en este libro tan histórico, el Gin Punch. Está cool. Eso es algo histórico. Esa es, pues literatura obligatoria para cada bartender. Este señor que está aquí es un crack y le quiero agradecer que siempre está en todas las masterclass apoyando la coctelería en Canarias, y es un fenómeno. Así que si nos hace que en el mundo se enteren que aquí en Canarias hacemos las cositas bien, pues chapó. Tenemos que mejorar el nivel. Tenemos ese otro libro de Bartender's Manual de Harry Johnson, también escrito en el año 1877, y ese libro sí es más de las recetas. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, tienen más, A tip to the beginner, how to make money, o sea, unos consejos para los principiantes, cómo hacer dinero, cómo ganar tu vida. El Brandy Crusta, uno de los primeros drinks hecho con brandy, sobre todo también, que está registrado, que ha sido escrito, y también Absinthe Cocktail, Manhattan Cocktail. Estos cócteles, estas recetas
ya son por la eternidad sumamente interesante registrado. No se olviden que solo por acá en la gastronomía líquida con Loco Dani tenemos siempre los pies en África, la mente en Europa, el corazón en Latinoamérica y como siempre mis besos, los amo y mis perritos también. ¡Chao! Javier, unas últimas palabras para el mundo. Encantadísimo, ha sido una sesión preciosa en el sentido de que nosotros hemos disfrutado y esperamos que la gente también. Que para nosotros fue preciosa, lo pasamos súper bien. Es que tú eres lo mejor en eso, ¿eh? Genial, genial.